Bueno, ¿qué tal chicos? En este video vamos a continuar con la primera parte de la materia. Lo que vamos a ver en este video va a ser básicamente propiedades, qué es un estado termodinámico, qué es una función de estado y cuáles son algunas de las propiedades que podemos medir en los sistemas termodinámicos. Bueno, ¿qué tal chicos? En este video vamos a continuar con el dictado de la primera unidad, que son conceptos básicos y la primera ley de la termodinámica. Vamos a arrancar por definir lo que es una propiedad. ¿Cuáles son las propiedades que podemos medir en los sistemas termodinámicos? Básicamente una propiedad, como yo les dije que la termodinámica se ocupa solo de lo macroscópico de los sistemas, una propiedad es una característica macroscópica de un sistema a la que se le puede asignar un valor numérico sin conocer su historia previa o el camino que siguió para llegar al mismo. Es decir, por ejemplo, a un sistema nosotros le podemos tomar perfectamente la temperatura y eso no nos va a decir nada de si tuvo mayor temperatura previamente o tendrá mayor temperatura a futuro. Lo mismo pasa con la presión, con el volumen, con su masa y con distintas formas de energía que definiremos más adelante en la materia. El estado termodinámico es la condición de un sistema que está definida cuando todas las propiedades quedan definidas. Es decir, cuando yo fijo los valores de temperatura, presión, volumen, masa y energías de ese sistema, el estado termodinámico del sistema queda totalmente definido. Y un proceso, ya lo vamos a ir viendo con el desarrollo de la materia, es la transformación para llegar de un dado sistema 1 a un dado sistema 2 por el cambio de una o más propiedades. Es decir, producimos un cambio en la temperatura y lo que hacemos es llevar el sistema de un estado 1 a un estado 2. Las funciones de estado no dependen de la historia anterior de la sustancia ni de los medios por los cuales se alcanzó ese estado determinado. Es básicamente lo mismo que definimos para las propiedades, sino solo de las condiciones actuales. Es decir, las funciones de estado básicamente no dependen del camino ni de la historia del sistema y son la temperatura, la energía interna, que ya la vamos a definir más adelante, la presión, la entalpía, el volumen, la entropía. Son todas palabras que ahora no les suenan a nada, pero ya las iremos definiendo con el transcurso de la materia. Y por último, la energía libre de Gibbs. Otras funciones que sí dependen de cómo se realice el paso de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2 son el calor y el trabajo. Ya los definiremos a futuro. Es decir, que tenemos una serie de propiedades que no dependen de la historia previa ni nos dicen nada a futuro y que solo dependen del estado inicial y final. Y tenemos otras funciones que sí dependen de cómo se realice y del camino que sigamos, como son el calor y el trabajo. Para tratar de profundizar un poquito más en relación a funciones de estado, podemos decir que la diferencial de una función de estado representa un cambio infinitesimal en su valor, es decir, el diferencial de P, por ejemplo, representa un cambio infinitesimal en el valor de presión. La integración de esta diferencial da como resultado una diferencia finita entre dos de sus valores, es decir, si integramos este diferencial de P entre un valor inicial P1 y un valor final P2, eso me dará la resta P2 menos P1, que básicamente es el delta de presión. Es decir, que da igual cómo haya llegado desde el punto 1 hasta el punto 2, siempre la integral del diferencial de presión va a ser el delta de la presión. Y lo mismo va a pasar con el volumen. Ahora bien, con el calor y con el trabajo, esto no es así, ya que la diferencial del calor, esta diferencial Q,
o el diferencial de trabajo no son cambios, sino cantidades infinitesimales asociadas a un dado proceso, es decir, a un dado camino para llegar de un estado 1 a un estado 2. Y cuando se integran estas diferenciales, por ejemplo, la integral del diferencial de Q o la integral del diferencial de trabajo, no presentan cambios finitos, sino cantidades finitas asociadas a ese proceso. Es decir, me da una determinada cantidad de calor o una determinada cantidad de trabajo que me va a insumir ir desde un estado termodinámico 1 hasta un estado termodinámico 2, dependiendo del camino que yo haya seguido para llegar desde ese estado 1 hasta ese estado 2. Para ejemplificar esto, les voy a comentar por primera vez que en un gráfico, si yo tengo en el eje Y la presión, en el eje X el volumen, el área debajo de cualquier curva que yo dibuje en este plano presión-volumen va a implicar un trabajo conocido, que luego definiremos, conocido como trabajo de compresión-expansión. Yo acá tengo un estado termodinámico A y un estado termodinámico B que están definidos por sus valores de estas funciones de estado, presión y volumen. Es decir, para A yo tengo una presión A y un volumen A, y para B tengo una presión B y un volumen P, que lo puedo leer aquí, donde el estado termodinámico A queda definido perfectamente cuando yo defino estas dos propiedades, presión A y volumen A, y el estado termodinámico B queda perfectamente definido cuando yo digo cuál es el valor de la propiedad presión B, volumen B. Ahora bien, yo quiero ir del estado A al estado B a través de un dado proceso, ¿sí? Ese dado proceso podría seguir el camino 1, que es una compresión a volumen constante y luego una expansión a presión constante, o podría ir por el camino 2, que es una expansión a volumen constante, a presión constante, y luego una compresión a volumen constante. Esos dos caminos definen dos áreas distintas en el plano presión-volumen. El camino 1 define esta área sombreada, que es mucho mayor al área sombreada que define el camino 2, que es esta segunda área sombreada. Por lo tanto, lo que vemos es que el trabajo, que es igual a la integral de la presión diferencial volumen, es decir, al área debajo de la curva, para ir desde el punto A hasta el punto B por un determinado proceso que sigue el camino 1 o sigue el camino 2, tiene distintos valores de trabajo si yo voy por un camino que por otro. Por lo tanto, acá podemos ver cómo las diferencias de presión o de volumen sí son funciones de estado, es decir, son integrales de diferenciales de funciones de estado, no así el trabajo, que depende del camino que yo haya seguido. Por lo tanto, son cantidades finitas asociadas a un determinado proceso. Ahora vamos a definir distintas propiedades que nosotros podemos medir en sistemas termodinámicos. Por ejemplo, la densidad es una propiedad intensiva, como antes definimos. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia y nos indica la cantidad de masa por una unidad de volumen. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí un cubo con una determinada masa. Si yo sé el volumen de este cubo, que es L por L por L, voy a poder saber cuál es la densidad, ya que es la masa de ese cubo dividido L al cubo, es decir, la masa sobre el volumen. Si asumimos que la masa se distribuye uniformemente por todo el volumen, es decir, lo que les comenté antes, propiedades macroscópicas, es decir, no necesitamos saber si hay pequeñas variaciones de densidad entre un punto y otro de este dado volumen. Entonces, si asumimos que la masa se distribuye uniformemente por todo el volumen, tenemos que la masa se puede calcular como la integral triple entre 0 y L, 0 y L y 0 y L de la densidad
que es una función de x, y z, diferencial x, diferencial y, diferencial z. Por lo tanto me queda ρ por el volumen. El volumen específico es una propiedad intensiva también, que se define como el volumen que ocupa una cantidad másica unitaria de materia, es decir, la inversa de la densidad. Es decir, me dice cuál es el volumen que ocupa, por ejemplo, 1 gramo o 1 kilogramo de materia. Y esto es, si yo tengo nuevamente este dado volumen por este cubo, yo podría decir es L al cubo dividido la masa que tengo allí dentro, me queda el volumen dividido la masa, y eso me queda 1 sobre la densidad, es decir, la inversa de la densidad. Eso me dará cuántos centímetros cúbicos ocupa 1 kilogramo o bien 1 gramo de materia de esa sustancia. El volumen molar se define de manera análoga al volumen específico, pero es una propiedad intensiva que se define como el volumen que ocupa una cantidad molar unitaria de materia, es decir, el volumen dividido el número de moles, ¿sí? Entonces lo que me va a dar es centímetros cúbicos o metros cúbicos por cantidad de moles. Por ejemplo, me va a dar cuántos centímetros cúbicos ocupa un mol de una determinada sustancia, ¿sí? Y se puede calcular y está relacionado con la densidad a través de peso molecular sobre la densidad. ¿Por qué? Porque definimos el volumen dividido masa sobre el peso molecular, que es el número de moles, y lo que me queda aquí es el volumen. Peso molecular pasa al numerador y me queda volumen por peso molecular sobre la masa, y eso me queda peso molecular sobre la densidad es igual al volumen molar. La temperatura es otra de las propiedades importantes, ya la definimos como una propiedad intensiva, pero ¿a qué hacemos referencia con la definición de temperatura? Bueno, supongamos que ponemos en contacto dos bloques metálicos que estaban separados, uno estaba más caliente y otro estaba más frío. Los ponemos en contacto y ambos alcanzan el mismo valor de, vamos a decir, caliente o frío, ¿sí? Los dos llegan a estar, como quise simbolizar con este color lila, en un valor intermedio entre el valor de este cubo caliente y de este cubo frío. ¿Cuál es esa propiedad que se homogeneiza cuando yo pongo en contacto ambos cuerpos? Bueno, esa propiedad que indica cuando dos cuerpos están igual de calientes o fríos es lo que llamamos temperatura. ¿Y a qué hace referencia? Es una energía cinética promedio de movimiento de las moléculas que constituyen estos dos bloques. Por lo tanto, si están más calientes, tienen mayor movimiento molecular, de agitación, y si están más fríos, tienen menor movimiento molecular. Y aquí definimos la primera ley de la termodinámica, que ustedes verán que en el desarrollo de la materia definiremos distintas leyes de la termodinámica y luego haremos cálculo en función de esas leyes. La ley cero se define como, si queremos saber si dos objetos están en equilibrio térmico, tenemos que ponerlos en contacto con un tercer objeto que denominamos termómetro, ¿sí? Es decir, un termómetro nos dice la temperatura de un dado cuerpo, y si dos cuerpos tienen el mismo valor de temperatura, significa que tienen el mismo grado de agitación térmica sus moléculas. ¿Qué es un termómetro? Bueno, es un instrumento que mide los cambios de alguna propiedad termométrica, es decir, que es sensible a la temperatura de algún material. El cambio en esa propiedad se calibra contra dos puntos conocidos, dos valores de temperatura conocidos. Tenemos distintos tipos de termómetros. Uno es el termómetro de mercurio o termómetro de algún líquido, ¿sí? Que lo que aprovechamos es la dilatación térmica de ese líquido y tiene una escala graduada donde si ponemos en contacto este líquido con algo que conocemos cuál es su temperatura, por ejemplo,
agua en equilibrio con el hielo. Sabemos que ese es lo que nosotros definimos como el 0 grados centígrados. Marcaremos en esta escala el valor de 0, luego pondremos en contacto ese mismo punto con agua en equilibrio con burbujas en ebullición, y sabemos que ese es el valor 100 de la escala de grados centígrados, y podemos hacer 100 subdivisiones entre los valores de dilatación térmica que se dan entre el valor 0 y el valor 100 de la escala grados centígrados. El termómetro digital aprovecha otra propiedad que cambia, que es básicamente la variación en el potencial eléctrico que se da entre dos alambres de distintos materiales. Nuevamente el procedimiento es el mismo, lo ponemos en contacto con un valor conocido de temperatura menor y un valor mayor de temperatura, y con eso definimos, calibramos el termómetro, ¿sí? Y el termómetro infrarrojo, que está bastante de moda en este contexto, lo que mide es la radiación que emite un cuerpo a una dada temperatura. Como yo les decía, la temperatura se puede calibrar un instrumento a través de conocer dos valores fijos en una escala. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. En el punto de congelación del agua definimos el 0 en la escala centígrados, y el punto de ebullición definimos como el 100 en la escala centígrados. Lo que hacemos es subdividir en 100 valores exactamente iguales entre el 0 y el 100, y por lo tanto de esa manera podemos medir la temperatura de distintos sistemas. Ahora bien, con el pasar de los años se descubrió que hay una temperatura a la cual cesa todo movimiento molecular, y esa temperatura se define como la temperatura del 0 absoluto, y a través de la definición de ese 0 absoluto se define una segunda escala de temperaturas, que es la escala Kelvin, cuyo 0 coincide con el cese de todo movimiento molecular. El valor de fusión o el punto de congelación del agua coincide entonces con el valor 273.15 en la escala Kelvin. Por lo tanto, ya tenemos dos escalas de temperatura definidas, los grados centígrados y los grados Kelvin, que difieren en el valor en el que definen el 0. Análogamente a las escalas Kelvin y centígrados, en unidades inglesas existe la misma definición. Están los grados Fahrenheit, que son análogos a los grados centígrados, es decir, fijan un valor para el punto de fusión del hielo y un valor para el punto de ebullición del agua, y los grados Rankine, que están definidos con el 0 en el 0 absoluto, es decir, en el valor en el que cesa todo movimiento molecular. En la escala Rankine, entre el valor del punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua hay 180 grados, y para la escala Rankine, si partimos del 0 absoluto, el valor del punto de fusión del hielo se ubica en los 491 grados Rankine y el punto de ebullición en los 671 grados Rankine. Por lo tanto, existe una manera de convertir grados centígrados en grados Kelvin, grados centígrados en grados Fahrenheit, grados centígrados en grados Rankine, y entre cada una de estas escalas que hemos definido. Por último, vamos a definir qué es la presión. La presión es la fuerza por unidad de área que se da en una dada superficie, y nos da una idea de la cantidad promedio de choques moleculares que se dan contra las paredes de un recipiente. Es decir, en un recipiente cerrado, a mayor presión, mayor cantidad promedio de choques moleculares contra las paredes del recipiente.
la dirección de la fuerza que ejerce la presión sobre una superficie siempre es perpendicular o normal a la superficie. La presión absoluta se mide en relación al vacío, así como para la temperatura definíamos como cero absoluto el valor en que cesaba todo movimiento molecular. La presión absoluta se mide en relación al vacío, es decir, el cero de la escala corresponde a la ausencia total de colisiones moleculares, es decir, la ausencia total de moléculas chocando contra las paredes de un recipiente. En todas las ecuaciones termodinámicas, que veremos de aquí en adelante, debemos utilizar la presión absoluta. Ahora bien, podemos definir una presión manométrica como la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Es decir, si yo sé la presión manométrica y le sumo la presión atmosférica, voy a obtener la presión absoluta, ¿sí? A su vez, también tenemos presiones hidrostáticas dadas por el peso de una determinada columna con una dada densidad, ¿sí? Una columna con una dada densidad por la constante gravitatoria nos da una presión hidrostática. Es decir, que si yo quisiera saber, por ejemplo, la presión a 5 metros de profundidad en el agua, podría sumar la presión atmosférica más la altura de la columna de agua por la densidad del agua por la constante gravitacional y obtendría la presión absoluta hidrostática. Los dispositivos para medir la presión absoluta se llaman barómetros y los dispositivos que miden la presión manométrica, es decir, en relación a la presión atmosférica, se denominan manómetros.